Antes de la aparición de Viriato, en el año 218 a.C., Roma desembarca en Ampurias para cortar la vía de suministros a Aníbal, que está invadiendo Italia. Desde el mismo momento que los romanos han llegado a Iberia, comienza una larga rebeldía de los pueblos hispanos contra Roma. Tras expulsar a los cartagineses, los romanos deciden quedarse en Iberia, iniciando la ocupación de Levante y Andalucía, las zonas más ricas y desarrolladas. En los primeros años de conquista, en las provincias interior se rebelan los pueblos íberos e ilérgetes, mientras que en la ulterior, turdetanos, lusitanos, betones y celtíberos. En el año 179 a.C., Tiberio Sempronio Graco derrota a los lusitanos y les obliga a firmar un tratado de paz que, tras numerosos incumplimientos de los romanos, se rompe hacia el año 155 a.C. Hacia el año 197 a.C., la parte de Iberia sometida a Roma está dividida en dos provincias, la citerior, al norte de la futura Tarraconense, con Tarraco por capital, y la ulterior, está al sur, con la capital en Córdoba. El gobierno de estas dos provincias corresponde a dos cónsules llamados también pretores y después propretores o procónsules en el segundo año, ya que tienen 1 o 2 años de mandato, lo que a menudo resulta incumplido. Probablemente sea Lusitania la zona de la península ibérica que más tiempo y con más determinación resiste el empuje del invasor romano. Se conocen como guerras lusitanas los conflictos armados entre la República de Roma y unas tribus de la Hispania ulterior, conocidas como los lusitanos, que tienen lugar hacia el año 194 a.C. y entre el 155 y 139 a.C. El territorio lusitano ocupa la mayor parte del actual Portugal, al sur del río Duero, y una zona de España, fundamentalmente Extremadura y las provincias de Salamanca y Zamora. Su capital es la ciudad de Mérida Augusta, en la actualidad Mérida. Es un territorio en general poco apto para la agricultura, debiendo ocuparse sus habitantes sobre todo en la ganadería. La Lusitania toma su nombre de los lusitanos, fieros guerreros que oponen una fuerte resistencia a la penetración romana en el siglo II a.C., hasta el punto de ser una de las regiones ibéricas que durante más tiempo y con más fiereza lucha contra la invasión romana. Su territorio también incluye otros pueblos, betones, túrdulos, béteres y los célticos de la Beturia. Y entramos en las hostilidades entre Roma y los lusitanos. Tras la actuación del cónsul Tiberio Sempronio Graco, que estuvo en Hispania hacia el año 179 a.C., las sucesivas derrotas y el cansancio por la dureza y los años de guerras, Lusitania conoce una paz impuesta que se prolonga hasta el estallido de la Segunda Guerra Lusitanas. Pero este periodo de tiempo de paz solo tiene el nombre. En el año 171 a.C., las quejas desde Hispania son tan fuertes que el Senado romano, tras oír una embajada de las provincias hispanas, tiene que emitir unas leyes de control. No obstante, como en el enjuiciamiento de los cónsules y procónsules que han cometido abusos corresponde al Senado, rara vez a algunos juzgados. Las segundas guerras lusitanas coinciden con la época de las guerras celtíberas. Desde el año 155 a.C., harto de tantos incumplimientos de la represión que ejercen los romanos y el carácter indómito de los lusitanos, un caudillo lusitano, llamado Púnico, realiza importantes incursiones en la parte lusitana dominada por Roma, terminando con la paz de más de 20 años impuesta en el año 179 a.C. por el pretor Tiberio Sempronio Graco. Finalmente, Púnico establece una alianza con la tribu vecina de los betones y declara la guerra a Roma. Púnico obtiene una importante victoria frente a los pretores Manilio y Calpurnio, causándoles alrededor de 6.000 muertos. En el año 153 a.C., tras la muerte del caudillo lusitano Púnico en una refriega, Césaro toma el relevo de la lucha contra Roma, venciendo de nuevo a las tropas romanas en el año 153 a.C. y arrebatando a estas sus estandartes, que son triunfalmente mostrados al resto de los pueblos ibéricos como muestra de la vulnerabilidad de Roma. Este hecho es de suma gravedad para el prestigio y honorabilidad de las armas romanas que nunca perdonarán. Por entonces, también las tribus celtíberas se han unido a la resistencia, dejando la situación de Roma en Hispania en un estado de suma precariedad. En el sur de Iberia,
lusitanos y betones saquean las costas mediterráneas y gaditanas, desde donde en lugar de asegurar su posición en la península, se desplazan hacia el norte de África de la mano de Cauceno con la intención de sublevar ese territorio contra los romanos. Es en ese año cuando llegan a España el nuevo cónsul del Anfiterior, Quinto Fulvio Nobilior, que trae 30.000 hombres y Lucio Mumio como pretor de la provincia ulterior. La urgencia por restituir el dominio sobre Hispania hace que los dos cónsules entren en su cargo con 2 meses y medio de anticipación. Los lusitanos desplazados a África son derrotados en Oquile, actualmente Arcila, Marruecos, por Lucio Mumio, que les fuerza a aceptar un tratado de paz. El ejército lusitano betón es desarmado y a partir de este momento la estrategia de lucha lusitana preferentemente será la guerra de guerrillas. En el año 151 a.C., Roma envía un ejército al mando del nuevo cónsul del Anfiterior, Licinio Lúculo, que tiene como lugarteniente a Publio Cornelio Escipión Emiliano. Los prolegómenos de la guerra tienen un sangriento precedente: los deseos de rápido enriquecimiento de los pretores que llegan a Hispania. Los dirigentes romanos aprovechan la mínima ocasión para desencadenar duras represalias. En el año 151 a.C., a la provincia ulterior llega el cónsul Servio Sulpicio Galba, quien con un gran ejército se adentra en la Lusitania para acabar con la rebelión, pero la guerra de guerrillas agota a Galba y a su ejército. El gobernador Sulpicio Galba, entonces, decide castigar las incursiones periódicas que los lusitanos hacen en el sur, pero su inexperiencia le lleva al desastre y tras refugiarse en Carmona solicita la ayuda del cónsul de la provincia citerior, Lúculo. Sin embargo, Galba está deseoso de venganza por la humillación recibida y tiende una trampa a los lusitanos. Les ofrece ricas tierras cultivables a cambio de que abandonen sus refugios en la montaña. Los combatientes aceptan la entrega de fértiles tierras en la Bética y acuerdan un punto de reunión donde se presentan 30.000 lusitanos entre hombres, mujeres y niños. Galba les pide como gesto de buena voluntad que entreguen las armas. A continuación, los divide en grupos y una vez que están todos reunidos y sin previo aviso, a una señal suya, traiciona la palabra dada y les masacra. Solamente logran escapar con vida unos pocos de los allí reunidos, entre ellos está un joven pastor llamado Viriato. En esta traición mueren 10.000 lusitanos y 20.000 son vendidos como esclavos, aniquilando al mismo tiempo a la mayoría de la nobleza lusitana. Pero algunos consiguen escapar de la matanza, muy pocos, entre ellos Viriato, cuyos padres mueren en la masacre. Viriato entonces jura odio eterno a Roma, dando comienzo a la leyenda. Viriato, el pastor hispano que humilló a Roma. 2 son los primeros problemas que inicialmente nos plantea este personaje de Viriato, el de su nombre y el de su lugar de nacimiento. En cuanto al nombre, pudiera tener su origen en una información que transmiten Diodoro Sículo y Estrabón, referente a la costumbre de las poblaciones hispanas adornarse con brazaletes de oro y plata. El nombre procedería, en consecuencia, del vocablo ibérico viria, emparentado con el celta viriola, que se puede traducir por pulsera o brazalete. El nombre Viriato significaría, por tanto, el portador de brazaletes. No se sabe si este apelativo se lo dan sus propios compañeros o los romanos, pero recuérdese que entre estos últimos era habitual que el sobrenombre proceda de una característica física, de una virtud o de una hazaña o costumbre. Así Calígula, por ejemplo, recibe este nombre por el tipo de calzado que le gusta usar de pequeño. En cuanto a su lugar de nacimiento, existe un arduo debate entre los que proponen el monte Herminius, en la Sierra de la Estrella, y entre los que opinan desde principios del siglo XX, una parte de la investigación nacional sostiene el origen español del héroe. Tanto Posidonio como Diodoro Sículo o Dion Casio señalan que el linaje de Viriato es oscuro y desconocido, y hay escasas referencias anteriores a convertirse en el cabecilla de una rebelión generalizada contra Roma. Por los pocos datos que nos transmiten Diodoro, Apiano y Dion Casio, se puede conjeturar que debe de pasar su juventud en las montañas ganándose la vida como pastor, lo que le proporciona un gran conocimiento de la geografía montañosa de Lusitania y de todos sus refugios y escondites, algo que le será de gran utilidad en años venideros.
Los romanos, una vez más, van a tener que enfrentarse a un tipo de guerra que no les es habitual y que es la empleada generalmente por los pueblos peninsulares, celtíberos y lusitanos fundamentalmente. Es una guerra irregular y de una organización diferente que los romanos denominan verum latrocinium, guerra de bandidos. Viriato añade una novedad a este tipo de guerra, que bajo su mando abandona el carácter únicamente defensivo que tiene y se convierte en una guerra ofensiva, cuya finalidad fundamental es destruir al ejército enemigo poco a poco, mediante pequeños ataques que impiden al enemigo desplegar un combate regular y cuando logran organizarse, los atacantes ya se han retirado. La finalidad no es ocupar el territorio, dado que ello les obliga a permanecer en él para defenderse, sino esquilmarlo, con lo que los mismos romanos no pueden permanecer mucho tiempo en él, pues no pueden obtener los imprescindibles recursos para mantener al ejército. Si quieren quedarse, tienen que traer los recursos de fuera, y en muchas ocasiones el ataque de Viriato va dirigido contra estas caravanas de recursos con los que las legiones se debilitan cada vez más. Esta táctica de combate es obligada, ya que el ejército reunido por Viriato, integrado por lusitanos, betones e íberos de diferentes tribus, es muy inferior en número y armamento al romano. Su armamento habitual se compone de un pequeño escudo redondo, una espada en cuya vaina va un cuchillo y una lanza de hierro, la cabeza la llevan cubierta con casco adornado con crines y una coraza. Solamente en raras ocasiones el casco y la coraza son metálicos. Algo que sorprende a los propios romanos y que siempre alaban es la actitud que adopta Viriato frente a la distribución del botín que consigue después de los combates, señalando que es extremadamente justo y equitativo en el reparto. La guerra de Viriato es uno de los episodios centrales del enfrentamiento entre Roma y las tribus celtíberas y lusitanas de mediados del siglo II a.C. En el año 150 a.C., por su parte, el cónsul Servio Sulpicio Galba momentáneamente ha sometido a los lusitanos en la península, muchos de los cuales han sido exterminados. Enterado el Senado romano de la traición de Galba, inicia una investigación, es llamado a Roma, sin que al día de hoy se conozca el resultado de la encuesta. La figura del héroe hispano perdura entre la historia y la leyenda, por lo que hay cosas que no se saben con certeza. Viriato no solo sobrevive a la incursión de las tropas romanas que han invadido la península, sino que encabeza una resistencia que pone contra las cuerdas a la potencia dominante de la época. La leyenda dice que Viriato jura venganza y logra unir a varios pueblos que habitan la zona, como los betones o los turdetanos, en un solo grupo creando un ejército temible. En el año 149 a.C., comienza la tercera y definitiva Guerra Púnica de Roma contra Cartago, lo que origina una dispersión de las fuerzas romanas en varios frentes. En Lusitania crece el odio y el deseo de venganza hacia los romanos por la traición y la matanza de Galba. Las tribus vecinas, de betones y carpetanos, también se levantan en armas. La batalla de Tríbola. Las incursiones de los lusitanos en territorio dominado por los romanos se han intensificado, generando en estos territorios una sensación de inseguridad. Así, en el año 147 a.C., Viriato vuelve a rebelarse contra el poder de Roma y es elegido como nuevo caudillo lusitano. Huido de la matanza de Galba 3 años antes, reúne a las tribus lusitanas de nuevo e inicia una guerra de guerrillas que desgasta y humilla al enemigo, aunque no llega a presentarle batalla en campo abierto. Forja una alianza con carpetanos y betones, formando un grupo considerable de entre 6.000 y 10.000 hombres. Conduce numerosas incursiones y llega incluso a las costas murcianas. Los lusitanos ya se han recuperado de la masacre de Galba y de nuevo comienzan a hacer incursiones en la Turdetania. Viriato, en una de las incursiones, se adentra en territorio de la Bética, sin darse cuenta que está siendo rodeado por 3 ejércitos, 2 por el este y sur y otro más tardío por el norte. Según parece, el cuarto ejército, destinado a cerrar el cerco, el del oeste, afortunadamente no comparece. Cuando el romano Cayo Betilio les ofrece una salida airosa de la situación en la que están, prometiéndoles tierras de cultivo si entregan las armas,
Cuando sus tropas ya están decididas a aceptar, Viriato levanta la voz y solo pronuncia 3 palabras: Servio Sulpicio Galba. Estas palabras les recuerdan lo sucedido años antes con Galba, quien les había hecho la misma promesa para una vez rendidos y traicionarlos y masacrarlos después. Este recuerdo es suficiente para aunar la voluntad de sus huestes y reforzar la actitud de lucha sin cuartel. La fuerte determinación mostrada por Viriato en esta reunión hace que el resto de los cabecillas le confirmen como jefe supremo de todas las tribus en guerra. Pero lo primero es burlar el cerco al que están sometidos. Viriato entonces diseña una brillante táctica. Él mismo, al mando de 1 millar de jinetes, ataca al ejército romano, muy superior en número, para frenar su avance. Y al resto de su ejército, unos 5.000, divididos en pequeños grupos, les ordena escapar en todas direcciones, atacando al mismo tiempo de su retirada, con la orden de agruparse más tarde, en un momento y lugar determinados. Esta táctica provoca la desorientación y el desorden en las legiones, el frente se rompe y Cayo Vitilio se ve incapacitado para perseguir a tantos pequeños grupos. Vitilio se concentra entonces en la caballería de Viriato, pero este en ningún momento le planta batalla abierta, hasta que pasado varios días, protegido por la noche, logra huir y alcanzar la ciudad de Tríbola, donde poco a poco van llegando el resto de los huidos. Era el lugar de reencuentro de su ejército. A partir de ese momento, Viriato comienza a poner en práctica la táctica de combate de guerrillas con extraordinarios resultados. Cayo Vitilio cae en la trampa, le persigue sin ninguna precaución, despreciando a los hispanos, abusando de la supuesta superioridad, y en el desfiladero del río Guadiaro es emboscado, donde se produce una gran matanza de legionarios. Mueren más de 4.000, incluido el mismo Vitilio. En el año 146 a.C., lo mismo le sucede en 2 ocasiones al pretor Cayo Plautio Ipseo, la primera cerca de Cartella, en la bahía de Algeciras, lo que le proporciona a Viriato un considerable botín. Atraviesa entonces el río Tajo, se asienta en el Mons Veneris. Identificado por Sulten como la Sierra de San Vicente, cerca de Talavera, entre las tierras de Betones y Carpetanos, lugar que convierte en su centro de operaciones. Hasta allí le persigue Plautio, que es nuevamente derrotado, esta vez al norte de Talavera. Viriato logra entonces crear un estado de inseguridad en toda la provincia ulterior. A continuación, en este mismo año, ocupa la ciudad de Segóbriga, cerca de la actual Cuenca, y realiza una expedición al territorio de los Baceos, derrotando al pretor de la provincia citerior, Claudio Unimano, apoderándose de sus estandartes, algo que para Roma es más grave que la misma derrota. En este momento, el nombre de Viriato ya es conocido en toda Hispania, en la que resuena como un grito de libertad y resistencia, afianzándose como un símbolo frente a los invasores romanos. Este gigantesco grito de libertad y resistencia llega con claridad al Senado romano, generando una honda preocupación. Viriato, entre tanto, pasa los inviernos en la Carpetania, ya que los carpetanos cuentan con un sistema económico más diversificado que los pueblos colindantes, pues aunque su base de subsistencia es la agricultura, como lo demuestra el hecho de que en el año 146 a.C. Viriato les haya impuesto un tributo en trigo en vez de cobrarles y robarles el ganado, como hace con los segobrigenses y los celtíberos. La actividad principal de los carpetanos es la ganadería, sobre todo los cápridos, por ser animales adaptados a este medio natural, y en algunos de sus poblados hay zonas de estabulación de ganado que son aprovechadas para el sustento de Viriato junto con el trigo. Otro aspecto que valora Viriato del pueblo carpetano son los abundantes minerales que existen en la comarca, como el oro y la plata, para financiar sus incursiones, y el hierro y cobre para sus armas y escudos. Todo este mineral es transportado por asnos, ya que este pueblo no tiene caballos. El lugar escogido de la Carpetania para su cuartel de invierno es una zona limítrofe con la Lusitania, que es céntrica para todas las incursiones y está alejada de los romanos, y que tiene a su disposición comida, minerales y un clima benigno. Este lugar pertenece al campo de Arroba, un sitio con cereales, cabras, pesca, caza, miel y minerales de hierro y plata. Además, es una zona limítrofe de la Lusitania, la Bética y la Tarraconense,
y otra razón importante es que estos territorios están nada o muy poco romanizados. En el libro escrito por Apiano sobre Iberia, en el capítulo 64 dice: hacia el año 145 a.C., Viriato penetra sin temor alguno en la Carpetania, que es un país rico, hasta que Cayo Plaucio llega de Roma con 10.000 soldados de infantería y 1.300 jinetes. Entonces, de nuevo Viriato finge que huye y Plaucio manda en su persecución a unos 4.000 hombres, a los cuales Viriato, volviendo sobre sus pasos, da muerte a excepción de unos pocos. Cruza el río Tajo y acampa en un monte cubierto de olivos llamado Monte de Venus. Allí lo encuentra Gayo Plaucio y, lleno de premura por borrar su derrota, le presenta batalla. Sin embargo, vuelve a sufrir una derrota sangrienta, huye sin orden alguno a las ciudades y se retira a sus cuarteles de invierno, en campo de arroba, desde la mitad del verano, sin valor alguno para presentarse en ningún sitio. Viriato entonces se dedica a recorrer el país sin que nadie le inquiete. A continuación, le toca el turno al nuevo pretor, Cayo Nigidio, con lo que se puede decir que Viriato domina casi toda la Hispania ulterior y todo el sur de la provincia citerior. La situación es tan grave que Roma se ve obligada a enviar al famoso cónsul Quinto Fabio Máximo Emiliano. Su mandato es limitado, pero con el apoyo que le presta desde Roma su hermano carnal Escipión Emiliano, logra permanecer en el cargo también en el año 144 a.C. Durante el primer año, sus acciones son muy prudentes, desconoce el terreno por el que se mueve y solamente de oídas al ejército al que se tiene que enfrentar, por lo que permanece en un Soosuna, preparándose él y su ejército y aceptando solamente el combate en pequeñas e infructuosas escaramuzas. Al año siguiente, en el año 143 a.C., prorrogado su mandato como procónsul gracias a la influencia de su hermano en Roma, se enfrenta más directamente a Viriato, logrando pequeños éxitos que demuestran que Viriato no es invencible y le obliga a abandonar el rico valle del Betis y retirarse hasta Bailén. La salida de la península de Fabio Máximo Emiliano supone un retroceso para las aspiraciones romanas. A las derrotas romanas se suma la generalización del conflicto, al que se suman los celtíberos, a los que Viriato ha conseguido convencer para que se unan a la resistencia frente al invasor romano. En ese mismo año, 143 a.C., Roma envía entonces como cónsul de la provincia citerior a Quinto Cecilio Metelo, que es procónsul hasta el año 142 a.C., al mando de 40.000 soldados para pacificar la Celtiberia. También en el año 142 a.C., Quinto Fabio Máximo Serviliano es nombrado cónsul de la provincia ulterior, que junto a Lucio Cecilio Metelo, que ya está en la citerior, es enviado por el Senado de Hispania con objeto de enfrentarse a los lusitanos insurrectos de Viriato. Se le otorgan 2 legiones, sumando sus fuerzas en total 18.000 infantes y 1.600 jinetes, a los que más tarde añade 300 jinetes númidas y una decena de elefantes de guerra enviados por el rey africano Micipsa. Serviliano lleva su ejército hasta la ciudad de Ituchi, en el Bajo Guadalquivir, actualmente Escacera del Campo, donde supera su primer ataque lusitano. Tras recibir los refuerzos prometidos desde África, Serviliano marcha contra los lusitanos, obligándolos a huir. Pero Viriato aprovecha el caos de la persecución para volver sobre sus pasos, que era una de sus tácticas preferidas, volviéndose entonces las tornas del combate y abatiendo en la lucha siguiente a 3.000 romanos. Serviliano, sorprendido y abatido, a continuación se refugia en el campamento, donde el temor de las tropas y los continuos ataques de Viriato le fuerza a volver a Ituchi. El lusitano le persigue, pero también ha sufrido importantes pérdidas y tiene que volver a su territorio. En el año 141 a.C., Serviliano reemprende la ofensiva, saqueando 5 ciudades de la Beturia afines a Viriato, tras lo que lanza una expedición contra los conios del sur antes de volver a marchar en dirección a Lusitania.
Por el camino sufre la emboscada de dos aliados de Viriato, Curio y Apuleyo, que atacan con 10.000 guerreros que llegan incluso a robar momentáneamente el botín que lleva consigo el romano antes de que Serviliano los derrote. El romano toma entonces las ciudades de Escadia, Gemera y Ogópola, bastiones de Viriato en la zona, y saquea algunas otras, perdonando a las que se rinden. Captura a 10.000 prisioneros, de los que decapita 500, y vende al resto, y a las fuerzas de un capitán llamado Cónnova le corta las manos. En ese mismo año, el sucesor de Metelo, en la provincia Citerior, es el cónsul Quinto Pompeyo, que llega con un ejército de 30.000 soldados de infantería y 2.000 jinetes. Como Quinto Pompeyo es derrotado a diario por los numantinos, se dirige contra la ciudad de Teramantia, otra ciudad celtíbera, al considerar que es una tarea más fácil, y allí es de nuevo vencido con graves pérdidas de soldados y víveres. Temeroso de que sea llamado para rendir cuentas ante el Senado, entabla negociaciones de paz con los numantinos, llegando a un acuerdo antes de la llegada de su sucesor, en el 139 a.C., Marco Popilio Lenas, que no acepta el pacto por no estar aprobado por el Senado y el pueblo romano. Popilio Lenas envía embajadores a Roma para que se querellen allí contra Quinto Pompeyo. El Senado decide entonces continuar la guerra y no admitir el pacto firmado. Popilio Lenas entonces vuelve a atacar Numancia, sufriendo grandes pérdidas de vidas en su ejército, y continúa con un ataque a la tribu de los rusones sin ningún resultado positivo. Pero, a consecuencia de estas derrotas, en este mismo año las cosas comienzan a cambiar para Viriato. Ocurre algo sorprendente. Viriato, cansado y cada vez con menos hombres, como demuestra el hecho de que, a pesar de tener atrapado al procónsul Quinto Fabio Máximo Serviliano, después de una emboscada le perdona la vida y sella con él un acuerdo de paz que esta vez sí es ratificado por el Senado y que permite al romano salir indemne de la situación. El Senado, mediante el acuerdo, nombra a Viriato amigo de Roma y se compromete a respetar su territorio. Pero al año siguiente, en el 140 a.C., Servilio Cepión sucede como cónsul a su hermano Serviliano, quien, debido a los nuevos aires del Senado romano, trae permiso del mismo para romper un tratado que consideran indigno. Tras numerosas provocaciones de los romanos, se rompe el tratado de paz y comienzan las hostilidades, obligando a Viriato a retirarse primero hacia la Carpetania y luego hacia las montañas de Lusitania, practicando la estrategia de tierra quemada en su retirada. El cronista Appiano, en relación a estos hechos, escribe: sin embargo, los acuerdos no duran ni siquiera un breve espacio de tiempo, pues Cepión, hermano y sucesor en el mando de Serviliano, el autor del pacto, denuncia el mismo y envía cartas afirmando que es más que indigno para los romanos. El Senado, en un principio, conviene con él en que hostigue de forma oculta a Viriato como estime oportuno. Pero Cepión vuelve a la carga de nuevo y manda continuas misivas, y decide romper el tratado y hacer la guerra a Viriato abiertamente. Cuando ésta se hace pública, Cepión se apodera de la ciudad de Arsa, en la que se encuentra Viriato. La huida de Viriato de Arsa a la Carpetania se realiza en 4 o 5 días, ya que distan en línea recta unos 100 kilómetros sin ningún accidente importante de terreno. Solo al llegar al estrecho de las Hoces, que es el estrecho de la Murciana, el relieve es más accidentado. Según fuentes romanas, se andaban 25.000 pasos en 5 horas, y en caso de marcha bélica se doblaba a 50.000 pasos. Calculando que cada paso medio es de 90 centímetros, cada día se recorrían normalmente unos 22,5 kilómetros en 5 horas y 45 kilómetros a marchas forzadas. Arsa es una ciudad situada en una zona de la Beturia Túrdula, aún no determinada de modo oficial, pero se puede afirmar que está entre las comarcas pacenses de Llerena Serena, en Badajoz. A la ciudad se la menciona ya en tiempos antiguos como lugar de refugio de Viriato. Confirma Appiano en este capítulo 70. Abandonada por Viriato, ya este que había huido destruyendo todo a su paso, Cepión le da alcance en la Carpetania, en el campo de Arroba, con fuerzas mucho más numerosas. Por esta razón, Viriato no juzga conveniente entablar combate con él, dada la inferioridad numérica de sus tropas, y ordena retirarse al grueso de su ejército por un desfiladero oculto, el estrecho de las Hoces.
Al resto lo pone en orden de combate sobre una colina, la majada alta, y da la impresión de que desea combatir. Y cuando se entera de que los que habían sido enviados previamente se encuentran en un lugar seguro, abandona el estrecho de las Hoces y se lanza a galope en pos de ellos con desprecio del enemigo y con tal rapidez que ni siquiera sus perseguidores se percatan de por dónde se ha marchado. Cepión entonces se vuelve hacia los betones y galaicos, devastando su país. Esto significa que Viriato huye hacia el norte, y en la persecución Cepión destruye la Carpetania para que no vuelva a ser el cuartel de invierno de Viriato. El pretor de la otra provincia hispana, Lenas, sucesor de Pompeyo, y que también ha denunciado el tratado de paz, ataca a Numancia y también es derrotado. No quiere volver derrotado a Roma una vez acabado su mandato, por lo que se decide ayudar al cónsul Cepión atacando desde el norte a Viriato. A partir de entonces, Viriato únicamente solo puede realizar una guerra defensiva. El pretor Cepión, entonces, saquea la tierra de los betones y se adentra en la Lusitania, en la que, y a pesar de que se encuentra habitantes cansados de la guerra, se topa con una resistencia desesperada y opta por entablar nuevas conversaciones con Viriato. Las negociaciones se inician en el año 139 a.C., y los representantes de Viriato son tres de sus hombres de confianza, los turdetanos Audaz, Ditalcón y Minuro. Durante las conversaciones, Cepión logra sobornar a los tres y cuando regresan al campamento le dan muerte en su tienda. Viriato es asesinado por sus propios lugartenientes sobornados por Roma. Al volver al campamento romano los tres traidores, en busca de la recompensa prometida, no se les paga a los asesinos, diciendo la frase que pasa a la historia: Roma no paga a traidores, mandándoles ejecutar en ese mismo momento. Los historiadores clásicos nos dicen que estos hechos causan gran escándalo en Roma. Enterado el senador romano, le niega a Cepión la posibilidad de celebrar el triunfo, argumentando que no ha ganado la victoria, sino que la ha comprado. Los funerales de Viriato son extraordinarios. A ellos acude casi todo el ejército hispano. El cadáver de Viriato, ricamente ataviado, es quemado en una gran pira. Se inmolan en ella gran cantidad de ofrendas y mientras esto sucede, caballería e infantería dan vueltas alrededor de la pira funeraria entonando cantos hasta que se extingue el fuego. Tras lo cual, sobre el mismo túmulo realizan combates singulares en los que intervienen más de 200 parejas. La desaparición del caudillo lusitano supone casi el final de la guerra y abre a los romanos la posibilidad de expansión hacia el noroeste. Tras la traición y muerte de Viriato, el mito crece y crece durante generaciones en todos los rincones de Hispania, hasta convertirse en un grito de libertad y resistencia frente al invasor y la opresión. Este grito permanece hasta nuestros días como un símbolo que identifica y enorgullece a todos los habitantes de Hispania. Y así, queridos amigos, termina esta crónica sobre la vida y hechos más relevantes de un personaje determinante en la historia de Hispania. Las numerosas victorias y la humillación a la que Viriato somete a los romanos le vale la permanencia durante siglos en la memoria hispana, como el referente heroico de la resistencia sin tregua. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.